Hola a todos, mi nombre es Isabel Gil, soy la profesora de la asignatura de energía eólica del Máster de Energías Renovables y Eficiencia Energética de esta universidad, UDIMA. En este vídeo número 3 de la unidad didáctica número 1 vamos a analizar y ver lo que es el recurso eólico con todos sus parámetros e indicadores. El viento se define como el desplazamiento de las masas de aire en la atmósfera causadas por las diferencias de presión atmosférica y por la fuerza de Coriolis. Las diferencias de presión atmosférica pues son debidas a esa variación de temperatura del aire causadas por el desigual calentamiento de la Tierra como consecuencia de la variación de la radiación solar con la altitud. Y la fuerza de Coriolis, derivada por el giro de la Tierra sobre su eje, que influye en la circulación general de la atmósfera, de forma tal que en el hemisferio norte el viento tiende a desviarse hacia el este en las capas altas y hacia el oeste en las capas bajas, y en el hemisferio sur pues ocurre pues justamente lo contrario. En meteorología se divide el estudio de la atmósfera en tres escalas: macroescala, mesoescala y microescala. En la macroescala se estudian los vientos que tienen lugar en las amplias zonas de la superficie de la Tierra, en el orden de unos 1000 kilómetros en horizontal hasta el límite de la atmósfera en altura. Estos vientos son los llamados vientos globales, que determinan las características del tiempo en el planeta. En la macroescala pues se sitúan los vientos ciclónicos y los anticiclónicos. En la mesoescala se estudian los vientos que se desarrollan en las zonas sobre la superficie terrestre con dimensiones comprendidas entre los 10 y los 100 kilómetros en horizontal y una altura entre 1 y 10 kilómetros. En esta escala podemos encontrar pues, los vientos estacionales y los vientos locales. Los vientos estacionales pues, son los vientos que varían en función de la estación del año, y los vientos locales pues, son los vientos que intervienen en la orografía, por ejemplo las brisas marinas, terrestres y vientos del valle. Y luego en la microescala se estudian los vientos que se desarrollan sobre la superficie de la Tierra entre zonas comprendidas entre 5 y 10 kilómetros en la horizontal y cercanos a 1 kilómetro en altura. Aquí los vientos están influenciados ya sea por el rozamiento con el suelo y los obstáculos en el terreno. Por ejemplo, obstáculos pues pueden ser pues, edificios, árboles, etc. Fijarse aquí en el ejemplo cómo el viento varía sus direcciones. También podemos encontrar pues, los efectos colina y el efecto túnel. Al paso de determinados accidentes geográficos, por ejemplo, una montaña o en el fondo de un valle, el viento puede incrementar lo que es su velocidad, ¿vale? Estos son pues el efecto colina y el efecto túnel. Pues bien, esta zona precisamente es la que a nosotros, desde el punto de vista eólico, nos interesa analizar, por su interés en lo que es el aprovechamiento energético de la energía del viento. En la búsqueda de esos posibles emplazamientos que veíamos en el esquema inicial, nosotros necesitamos pues, caracterizar lo que es el recurso eólico para poder realizar pues, un análisis estadístico descriptivo a través de diferentes variables. Y esas variables pues, son la velocidad media del viento, la variación de la velocidad del viento con la altura, la dirección, la rugosidad, la turbulencia y la ráfagosidad. Y esas son las variables que vamos a estudiar pues, a continuación. La primera variable que vamos a ver es la velocidad. La velocidad es el principal indicador del recurso eólico disponible en el emplazamiento, expresado en metros partido segundos. Mide su energía cinética a partir de la expresión 1 medio la masa por la velocidad al cuadrado, y su variación mensual va a determinar la estacionalidad del recurso eólico. Para estimar la distribución de la velocidad del viento y conocer las probabilidades de aparición, se utiliza la distribución de Weibull, que es una función de densidad de probabilidad, donde la probabilidad de que la velocidad del viento sea U viene expresada pues por esta fórmula,
donde C es el parámetro de escala, donde sus unidades son en metro por segundo, un valor cercano a la velocidad media del emplazamiento, y K pues es el denominado factor de forma. En el siguiente ejemplo vemos la distribución de Weibull para un emplazamiento para una altura de 120 metros. Las mediciones han sido realizadas para esa altura. Como podemos ver, pues las velocidades fuertes son escasas, mientras que los vientos frescos y moderados pues son frecuentes. La distribución de probabilidad del viento pues no es simétrica, ya que la probabilidad de obtener menores velocidades a la velocidad media, en este caso la velocidad media es de 7 metros por segundo, es diferente que la probabilidad de obtener velocidades más altas a la media. Otra de las variables pues el perfil vertical del viento. La velocidad del viento varía pues en función de la altura sobre el suelo, debido fundamentalmente pues al rozamiento del aire en movimiento con la superficie terrestre. Por lo tanto, depende fundamentalmente de la orografía y los obstáculos. La ley potencial pues es la fórmula que mejor se aproxima, donde la velocidad v es la velocidad que existe en la altura h, y v sub 0 pues es la velocidad que existe en la altura h sub 0, y alfa es el coeficiente de la ley potencial del viento. Como podemos ver en este esquema, en la trayectoria del viento, mientras más obstáculos, pues mayor será pues el perfil vertical del viento. Es muy importante el estudio del perfil vertical del viento atendiendo a estos dos factores. El primero de ellos es el siguiente: al nosotros aumentar la altura, pues aumenta la velocidad del viento, y por lo tanto aumenta también la potencia extraíble por el aerogenerador, que es pues el objetivo fundamental. Lo que explica en este caso pues la tendencia a construir pues turbinas más altas. En el giro de la pala, cada una de las palas cuando giran pues recorre puntos situados a diferentes alturas. Por ejemplo, esta pala está en la posición V1 y aquí está en la posición pues V2. Y por lo tanto, en cada uno de estos puntos hay diferentes velocidades del viento, por lo que están sometidos a diferentes esfuerzos. O sea, más velocidad del viento en el paso de la pala, en este caso en el V1, en la parte superior, y hay menos en la parte inferior, por lo que se generan pues diferentes cargas variables. Otra variable es la dirección. La dirección se determina en función del lado por donde sopla el viento. Así, por ejemplo, se indican viento del sur, pues cuando proviene del sur. De esta característica depende la orientación de los aerogeneradores. Por lo tanto, es un factor clave pues, en el diseño de cualquier parque eólico. El diagrama más usado es la rosa de los vientos, que puede estar dividida en 12 o 16 sectores, como los ejemplos que tenemos aquí, que está dividido en 16 sectores. La rosa de frecuencias, la primera de ellas, pues representa pues, el porcentaje del tiempo o frecuencia en el que el viento proviene de una determinada dirección. En nuestro ejemplo, pues el 13,5% de las veces el viento proviene del noreste. Rosa de velocidades, pues representa las velocidades medias para cada dirección. En este ejemplo, pues cuando el viento viene del oeste-suroeste, lo que sucede aproximadamente pues el 11,5% de las veces, su velocidad media pues es de 7,7 metros por segundo. Y la rosa de energía. Pues bien, la rosa de energía pues es una mezcla de ambos gráficos. Aporta información acerca del cual es la alineación óptima de los aerogeneradores de un parque eólico. Por lo tanto, al final, en la parte de diseño, pues es la rosa pues, que se utiliza directamente. Por ejemplo, en este caso, la alineación óptima pues sería el nor-noreste, sur-sureste. Pues es la orientación en la que menos sombra se produce entre aerogeneradores cuando el viento viene con su mayor energía. Es decir,
perpendicular a las direcciones predominantes del viento. Luego también tenemos la rugosidad. Cuanto mayor es la rugosidad del terreno, pues mayor será el freno que sufra el viento, ¿vale? Esto ya lo hemos visto en el perfil vertical. Existe una escala de rugosidad en la que para cada tipo de paisaje se le da un valor de longitud de rugosidad. La vemos en la siguiente tabla, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, específicamente en esta zona era la clase 1 con 0,008, ya que era de campos de hierba segada. Por último, vamos a ver las variables de turbulencia y rafagosidad. La turbulencia se define como la desviación de velocidad instantánea con respecto a la velocidad media. Su medida pues, es a través de la intensidad de turbulencia, que no es más que el cociente entre la desviación típica de los valores de velocidad del viento y su velocidad media. La rafagosidad es la variación de la velocidad instantánea respecto a la velocidad media del viento, definida pues, por esta expresión. Tanto la rafagosidad como la turbulencia determinan pues, las cargas de fatiga que van a estar sometidos los aerogeneradores. Ambas pues disminuyen lo que es el aprovechamiento de la energía del viento porque provocan pues mayores roturas y desgaste. Es por eso que el diseño de las turbinas van asociadas pues a estas dos variables. Pues espero que este vídeo les resultara útil, que aclarara los conceptos y nos vemos pues en próximos vídeos.